Hola, ¿qué tal? Buena tarde, bienvenidos todos a nuestro webinar sobre iluminación industrial. Mi nombre es Hugo Ladrón de Guevara, ingeniero de proyectos de LEDvance para las zonas Centro y Bajío. Y de lo que vamos a hablar hoy, bueno, como muchos de ustedes ya nos conocen, somos uno de los más grandes fabricantes de iluminación en el mundo, con más de 100 años de experiencia. Tenemos sede en Alemania. Y pues bueno, estamos comercializando en todo el mundo luminarias, lámparas, equipos electrónicos y varias cosas más que vamos a ir mencionando a lo largo de estos webinars. Tenemos presencia en más de 120 países con oficinas de ventas y almacenes. Hoy vamos a platicar acerca de 5 puntos importantes. El primero es los retos actuales en la iluminación, la actualización tecnológica de LED contra tecnologías tradicionales, los beneficios de la utilización de iluminación LED, aprovechamiento de recursos naturales para el ahorro de energía, una parte muy importante para los financieros y administradores es la rentabilidad de un proyecto de ahorro de energía, las recuperaciones de inversiones. Y por último vamos a platicar algunas aplicaciones y un par de casos de éxito que tenemos en esta parte. Dentro de nuestra campaña mundial, una mala iluminación puede arruinar tu vida. Nos encontramos con esta imagen donde podemos encontrar justo esa arruinada de vida. Retos actuales de la iluminación. ¿Qué retos nos vamos a encontrar en los proyectos? Nos podemos encontrar con retos legales. ¿Cuáles son estos retos legales? El cumplimiento de normas nacionales, como la NOM 025 de la Secretaría del Trabajo, que nos da los niveles de iluminación que requerimos en cada una de las áreas de trabajo. Y en empresas transnacionales o que se rigen bajo otro tipo de normativas, también podemos encontrar normas internacionales a cumplir o normas internas que cada empresa requiere para sus procesos. Otro de los retos fuertes actuales en la iluminación es el confort, que podamos lograr la ambientación adecuada dentro de los espacios que vamos a iluminar. Los retos económicos. ¿Qué retos económicos nos encontramos? Que el material esté disponible para entrega inmediata y esté a tiempo en nuestra obra, evitar retrasos por material, y nos vamos a encontrar en la parte económica también con el consumo de energía. Este consumo de energía nos lleva a los retos financieros, como el retorno de inversión. ¿Cuánto vamos a pagar por el material? ¿Cuánto vamos a ahorrar al haber hecho el cambio de tecnología LED contra el tradicional que manejábamos antes? ¿Y cuál va a ser su tiempo de retorno de esa inversión? Vamos a encontrar los retos estéticos, que tengamos material que sea visualmente atractivo y aparte de ser visualmente atractivo, que sea acorde con los espacios que vamos a iluminar en nuestras industrias. Los retos de seguridad que sea adecuado para cada tipo de aplicación, por alturas, por resistencia a golpes, por resistencia a la humedad, resistencia a la corrosión, que todos estos son factores que encontramos en las industrias, que tenga correctos grados de protección y sobre todo que cumpla con las normas básicas de seguridad eléctrica, como las normas oficiales mexicanas, normas europeas, normas americanas que nos hablan de seguridad eléctrica. Otro de los grandes retos es la vida útil. En la industria, donde tenemos iluminación a 10 o 12 metros de altura, tenemos una complicación en estar haciendo recambios de lámparas, recambios de balastros o de componentes de la iluminación. Entonces, esta vida útil 3:1 contra el tradicional también nos permite ahorrar en ese proceso de la iluminación, para no estar cambiando 1 o 2 veces al año componentes de las luminarias, lo que nos lleva al mantenimiento. Es un mantenimiento mínimo, prácticamente limpieza, y podríamos hablar de una iluminación libre de mantenimiento durante su vida útil. En la actualización tecnológica de LED contra tradicional, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, que el LED tiene una mayor eficiencia, tiene un flujo luminoso superior a lo que teníamos en la tecnología tradicional. ¿Qué quiere decir esto para los que no somos cotidianamente de la iluminación? Un LED consume muchísimo menos energía en watts que la tecnología tradicional, pero nos da una emisión luminosa
más amplia, mucho mayor, que nos permite hacer más con menos. Además de que hablábamos hace un momento de la vida útil. Esta vida útil que hablábamos en tecnologías tradicionales como aditivos metálicos de 12 a 15,000 horas de vida, en los LEDs hablamos de 50,000 o hasta en un dado momento de 30,000 horas para algunos productos. ¿Qué beneficios vamos a trasladar nosotros a nuestros clientes, a nuestros usuarios por hacer el cambio a la iluminación LED? Nos vamos a encontrar con un abatimiento de costos de hasta un 70% contra tecnologías tradicionales, mayor seguridad en las actividades, nos vamos a evitar estas luminarias fuera de operación a lo largo de nuestro espacio, nos vamos a encontrar con temperaturas de color más amigables, con rendimientos de color que nos permiten evitar accidentes dentro de nuestras actividades industriales. Esto nos lleva a tener espacios confortables para cada actividad, donde cada usuario, cada operador de nuestras industrias pueda estar realizando sus actividades de una manera segura y cómoda. Esto nos lleva a tener una mejor productividad y un mejor ambiente de trabajo. Podemos también tomar en cuenta que al consumir menos watts o al tener menos watts de potencia instalados, tenemos menor carga térmica, y en el caso de que sea necesario tener algún aire acondicionado o algún método de mitigación de esta carga térmica, generamos un ahorro colateral en esa parte. Y sobre todo podemos también dar cumplimiento a políticas ambientales, de sustentabilidad y de responsabilidad social. Entonces, todos estos beneficios es lo que nos da el tener una iluminación LED contra una iluminación tradicional. En Les Vans lo que nosotros queremos es ayudarlos a resolver todas sus necesidades en iluminación y ahorro de energía, como a través de nuestros productos, a través de nuestras soluciones, de la asesoría en sus proyectos. Uno de los puntos importantes también de esta presentación es que también podemos contribuir con el aprovechamiento de recursos naturales para el ahorro de energía. ¿Qué tipo de recursos naturales? Pues bueno, la luz solar es un recurso natural, que es un regalo de la madre naturaleza, no tiene costo, impacta directamente en el humor del personal. Por ejemplo, en países nórdicos se habla de que hacen algún tipo de ventanas artificiales con cristales translúcidos y luz cálida para poder generar esa sensación. Entonces, poder permitir la entrada de luz natural nos impacta mucho en el que el personal se sienta cómodo, se sienta a gusto realizando sus actividades, además de ser una gran herramienta para el ahorro de energía. Y además del ahorro de energía, insisto en el cumplimiento de sustentabilidad, de políticas ambientales, empresas verdes y responsabilidad social. En las imágenes podemos ver cómo la luz natural se ha utilizado desde la antigüedad, tanto con fines estéticos y arquitectónicos como con fines prácticos, pero para efectos de industria o de plantas productivas nos encontramos que está desaprovechada. Entonces vamos a encontrar varios productos que nos permiten tener ese aprovechamiento de luz natural y tener una perfecta convivencia con nuestras luminarias y con nuestros sistemas de iluminación artificial. Algo de lo más fuerte en esta presentación es la rentabilidad de un proyecto de ahorro de energía en iluminación. Si hablamos de plantas industriales, ¿qué es lo que significa modernizar una planta industrial, una fábrica o un centro de distribución? No es solamente cambiar mobiliarios, no es solamente cambiar los equipos de trabajo. La iluminación también debe ir acorde a estas modernizaciones, debe de ir acorde a las nuevas tecnologías. Además de que, insisto en los beneficios de ahorro de energía, este ahorro nos lleva a la disminución de costos de operación, de costos de mantenimiento y a una reducción de errores dentro de los procesos industriales. ¿Cuándo debemos cambiar la iluminación? ¿Cómo sé si la industria en la que yo trabajo es necesario hacer ese cambio de la iluminación? Si tiene más de 10 años, es el momento adecuado para cambiarlo.
además de que las tecnologías tradicionales que tenemos en estas plantas consumen de un 50 a un 70% más de energía que una tecnología LED. Nos encontramos plantas que todavía tienen aditivos metálicos, vapor de mercurio o algunas otras tecnologías tradicionales, incluso fluorescencia. Y aquí podemos presentar una solución como el luminario High Bay Performance. Este luminario High Bay Performance es de alta eficiencia, nos entrega 140 lumens por watt y lo tenemos disponible en dos versiones, 120 y 200 watts. ¿Qué nos da este luminario High Bay Performance? Nos da la capacidad de hacer una atenuación en protocolo 0 a 10 volts. Incluye un supresor de picos de 4 kilovolts. Sabemos que la calidad de la energía en México y en Latinoamérica no es la más adecuada por muchos factores, entonces tenemos una protección interna en nuestras luminarias para estos transitorios y estos eventos de picos de corriente, de voltaje, perdón. Tiene 5 años de garantía, cuenta con un grado de protección IP65, que era lo que comentábamos en los retos actuales, la seguridad y el ser adecuado para cada tipo de aplicación, y una resistencia mecánica IK08, lo cual nos permite tener una gran protección contra golpes o deformaciones mecánicas. ¿Qué hacemos cuando aplicamos este luminario, un High Bay Performance, en un centro de distribución o en una planta de manufactura? La condición actual es que tienen luminarios de 400 o 250 watts de aditivo metálico, tipo campana industrial, y la solución es la sustitución por la Advanced High Bay Performance. Tenemos un retorno de inversión promedio de 1.9 años que en unos minutos lo vamos a analizar para saber de dónde sale este tiempo de retorno de inversión. ¿Cuáles son los resultados que nos va a dar hacer esta sustitución de iluminación en un centro de distribución o en un área de manufactura? Tenemos un mejor rendimiento cromático, podemos tener mejor distinción de detalles y colores en las áreas de picking, que es donde recogemos material. Tenemos mejor iluminación vertical sobre los racks de almacenamiento. Reducimos hasta un 50% el consumo energético. Como les comentaba hace un rato, al no tener tantos recambios de componentes o de piezas, reducimos los costos de mantenimiento y tenemos un retorno de inversión menor a 2 años. Además de que el rendimiento cromático nos ayuda mucho en las áreas de procesos para evitar errores y aumentar la productividad. Lo que presentamos es el Advanced Improve de 40 o 58 watts, el cual nos permite hacer esta sustitución y tener grandes beneficios, como el mejor rendimiento cromático, la reducción del consumo de energía, de los costos de mantenimiento y sobre todo un mayor nivel de iluminación, el cual pues ya platicamos sobre las ventajas de un mayor nivel de iluminación, que es la reducción de errores y mayor productividad. Ahora podemos ver en pantalla el análisis de sustituir un aditivo metálico de 400 watts por un High Bay Performance de 200 watts. Si tomamos en cuenta el balastro y todo lo que implica un luminario de aditivos metálicos, tenemos una potencia no de 400, ya algo muy cercano a los 500 watts, 480, 490, contra los 200 watts de nuestro High Bay Performance. Si este lugar opera 12 horas al día, 30 días al mes, con un costo aproximado que calculamos de 2.86 pesos el kilowatt hora en tarifa ordinaria de media tensión, y 100 piezas, tenemos todo este desarrollo que podemos ver ahora mismo en pantalla, que nos lleva a tener un ahorro anual de 370,000 pesos aproximadamente, y que nos lleva a una recuperación de inversión de 1.88 años o alrededor de 23 meses. Por ahí andan en ambos casos. Si analizamos ahora High Bay Performance de 120 watts contra una campana industrial
de 250, nos vamos a encontrar con un ahorro de aproximadamente 237,000 pesos anuales, que comparado con una inversión de un costo típico en mercado de nuestro producto de 1.68 años. Entonces estamos hablando de ahorros del orden de 50%, lo que les prometíamos hace un rato de recuperaciones menores a 2 años, lo estamos cumpliendo en estos casos. Y por último tenemos el análisis de la luminaria a prueba de polvo y vapor con tubos fluorescentes de 2x32 watts, los cuales vamos a sustituir por un luminario LED Vance Damp Proof de 40 watts. Lo que les mencionaba, igual que en el aditivo metálico, tenemos balastro que nos hace un mayor consumo de energía. Entonces vamos a comparar 68.5 watts de un sistema 2x32 con un luminario de 40 watts en LED, que es nuestro LED Vance Damp Proof, y igual 12 horas diarias, 30 días a la semana, con los costos de 2.86 pesos el kilowatt hora, insisto, tarifa ordinaria media tensión. Nos vamos a encontrar con un ahorro anual de 35,200 pesos aproximadamente, son menos watts, y un retorno de inversión de aproximadamente 1.8 años, algo similar a 22 meses. Entonces, aun cuando son aplicaciones que no tienen tanto impacto aparentemente en watts, cuando nosotros lo llevamos a 100 piezas, que es el ejemplo que acabamos de analizar, o lo llevamos a más piezas, empezamos a tener resultados que son bastante interesantes, bastante importantes, y sobre todo podemos aterrizarlo a los retornos de inversión menores a 2 años. ¿Sí? Tradicionalmente un retorno de inversión válido o interesante para las áreas financieras es de 36 meses o 3 años, y aquí estamos en órdenes muy abajo de esto. Si además de eso nosotros podemos instalar, como vamos a ver en una sesión más adelante, un sensor exclusivo o especial para luminarias high bay, que tiene la capacidad de atenuación 0 a 10, que se puede configurar por medio de un control remoto, estos ahorros que acabamos de analizar los podemos llevar a un 30-40% más arriba, porque vamos a poder apagar, de ser necesario, la luminaria, o de vía aprovechamiento de luz natural o vía presencia podemos tener atenuaciones cuando no sea necesario que la luminaria esté al 100% de brillo. Esto, insisto, nos va a llevar a potencializar esos ahorros que hemos venido mencionando a lo largo de toda la presentación. ¿Qué podemos hacer nosotros en Les Vans por estos proyectos, por esta industria, como apoyo a todo esto? Bueno, pues nosotros podemos hacerles sus proyectos, hacer todo el cálculo de iluminación, hacer la representación gráfica o render, hacer este análisis de ahorro de energía y retorno de inversión para poder saber si es económica y financieramente viable su proyecto, y además podemos replicar sesiones como la de hoy que tenemos en línea. Las podemos hacer especializadas para cada uno de ustedes, si son usuarios industriales, si son distribuidores eléctricos de nuestra red, si son diseñadores de iluminación. Podemos enfocar este tipo de presentaciones para cada uno de sus requerimientos y podemos entrar a sus proyectos, sean obras nuevas o sean remodelaciones y actualizaciones tecnológicas. Lo que nosotros buscamos es ser sus aliados para brindar soluciones integrales, y todo esto lo hacemos orientados en la procuración de la sustentabilidad y ahorro de energía, e insistimos mucho en el cumplimiento de las normas, tanto nacionales como internacionales, para poder llevar a buen puerto nuestros proyectos. Ya casi para finalizar, falta ver unos casos de éxito y una dinámica bien interesante que ahora les voy a mostrar. Uno de ellos, y tal vez no es del todo industrial, pero es ahorita uno de nuestros proyectos ícono, es el Estadio Norberto Tomaguelo,
del Club Defensa y Justicia de Buenos Aires, Argentina. Este estadio tuvo un cambio de iluminación de aditivo metálico a LED en el transcurso del año pasado, y hoy día está operando totalmente con iluminación LED, con nuestro luminario LEDVANCE High Power de 1 kW, del cual también vamos a estar hablando en algunas otras sesiones más adelante. En este proyecto se está cumpliendo con las necesidades para transmisión en televisión 4K y 8K que nos pide la CONCACAF. Tiene un resultado promedio de 1700 lux en todo el terreno de juego, con una alta uniformidad de alrededor del 90%. Tenemos otro tipo de proyectos en los que hemos participado tanto en el país como a nivel global. Campos de fútbol americano, campos de tocho o de fútbol, nos vamos a encontrar ahí con varios de ellos. Hangares de aviación, aquí también entra totalmente nuestro luminario High Bay por las alturas y las necesidades lumínicas de 500 o 700 lux que llegan a tener estos lugares. Y plantas industriales, donde vamos a encontrar requerimientos de 300 lux en adelante en función de las necesidades y de las actividades que se hagan en esta planta. Para eso nos basamos en la NOM 025 para determinar estos niveles de iluminación requeridos. En todos estos proyectos que les acabo de comentar, bueno, tenemos porcentajes de ahorro de energía desde 25, 50 hasta 70% en cada una de las aplicaciones, y ese es el potencial que tenemos. Ahora, hasta ahí estamos hablando solo de luminarias LED. Falta que podamos nosotros todavía complementar con componentes electrónicos como los sensores, como nuestro sistema Smart Indoor Control, que nos permite llevar esos ahorros hasta un 60-70% aproximadamente contra la tecnología tradicional sin controles. Si ustedes quieren ver más detalles de nuestros proyectos, conocer cuáles son, qué se ha hecho en cada uno y sus resultados, en pantalla estamos viendo un link que es el que nos lleva a nuestra página de LEDVANCE Latinoamérica, y ahí podemos encontrar todos estos proyectos que hemos realizado y sobre todo que nos han permitido poder presentar ante ustedes. Hay otros muchos proyectos que por privacidad y por muchos temas no podemos presentar públicamente. Y bueno, entramos a la parte interesante. Déjenme decirles que tenemos hoy un kit de regalo de luminarias LEDVANCE para la dinámica que se va a presentar a continuación. Y a quienes se registraron vía Facebook, que tienen ahí nos brindaron su correo electrónico y datos de contacto, les vamos a enviar un certificado y un libro electrónico, un ebook de iluminación profesional en industrias. ¿Quieren recibir más noticias, o si alguien no se registró y apenas se acaba de integrar, se acaba de conectar a esta transmisión, puede escribirnos al correo de tapiak@ledvance.com, que es Karina Tapia del área de Mercadotecnia, quien con todo gusto les puede brindar toda la información que requieran. Los invito también a visitar nuestro blog expertosdelaluz.com. Ahí se está subiendo información cada semana, cada dos, con notas y noticias sobre temas interesantes de la iluminación, tanto para quienes estamos totalmente inmersos en el medio como para usuarios y todo aquel que quiera conocer más sobre iluminación. Entre a nuestro blog, por favor. Y hoy tenemos una dinámica con un kit de regalo de luminarias LEDVANCE. Para encontrar las bases y cómo vamos a trabajar esto, los invito a que vean nuestro Facebook. Y bueno, estamos en Facebook, pero que vean en nuestro perfil. Ahí van a encontrar la dinámica y todas las bases para llevarse este kit de luminarias LEDVANCE para donde ustedes quieran ponerlo. Los invitamos también a quienes se hayan registrado, bueno, a quien no se haya registrado, a que nos mande un correo que ahora les voy a decir, para que puedan recibir su certificado y un ebook de iluminación profesional. Este es un libro electrónico que hemos preparado para que ustedes tengan una guía de cómo poder hacer estos proyectos de iluminación, además de lo que ya platicamos, que podemos ser su apoyo para
llevar a buenas aguas estos proyectos. El correo para quien requiera mayor información es tapiaca@lesvans. Es mi compañera Karina Tapia del área de Mercadotecnia, quien con todo gusto les va a proporcionar la información que ustedes requieran, noticias relevantes, publicaciones y todo este tipo de dinámicas que estamos teniendo continuamente. Los invito también a visitar nuestro blog expertosdelaluz.com, donde estamos continuamente actualizando y colocando material nuevo con temas interesantes de iluminación que nos pueden ayudar para nuestros proyectos, para aprender más y para todas nuestras necesidades de conocimiento en iluminación. Y a seguirnos en LinkedIn, en nuestro nuevo perfil de Lesvans. Aquí nos pueden encontrar también para ir conociendo qué son las novedades que tenemos, nuestras dinámicas, todas las actividades que tenemos para ustedes. Estamos listos para redefinir el papel de la luz en un mundo conectado. Esa es la interrogante que se nos queda hoy. Como conclusiones, vamos a buscar siempre ese beneficio completo que nos da el cambio a la iluminación LED. Nos da un beneficio económico, nos da beneficios ambientales, nos da mayor seguridad, nos permite tener mayor productividad. Creo que es una muy buena invitación a cambiarnos a esto de LED. Amigos usuarios que compran nuestro producto, busquen siempre un producto que les dé garantía, 5 años, 3 años, que nos dé todo lo que nosotros necesitamos en nuestros proyectos. Para todos nuestros distribuidores, saben que estamos siempre ahí para apoyarlos en sus proyectos. A todos los compañeros lighting designers, pues bueno, aquí estamos a sus órdenes para poder tener mayor acercamiento y poder generar muchos proyectos con ustedes. Mi nombre es Hugo Ladrón de Guevara, ingeniero de proyectos de Lesvans. También, si tienen alguna duda o requieren más información, pueden escribirnos a proyectosmx@lesvans.com. Este correo es directo del área de proyectos y ahí mis compañeros del área o un servidor les estaremos contestando a la brevedad. Muchas gracias por seguirnos. Como siempre, es un gusto poder compartir con ustedes estos webinars, estos espacios, y pues hasta pronto. Saludos a todos los que nos ven de México, Centroamérica, LATAM, que están todos invitados a este webinar. Gracias a todos y hasta pronto.